Bueno, para mí sí es un honor tremendo tener este invitado hoy, Vargas. A mí me sirvió de inspiración en muchas cosas. Yo crecí con este invitado especial, pero quisiera que usted me ampliara un poco el perfil de nuestro entrevistado. No, profe, uno de los mejores comunicadores que ha tenido Colombia, íconos en la radio, una cabeza representante de Caracol, una imagen representante de Caracol Radio, pero sabe que, profe, no sé si usted se acuerda en 1992, usted se va a acordar, tal vez Juanita no. En 1992 ocurrió un fenómeno en Colombia que se llamaba el fenómeno del niño. Y todos nosotros, yo era niño y yo decía, este fenómeno del niño se me está tirando la tarde, y al final lo que hizo fue arreglarla, Juanita. Porque Ah, en las noches quitaban la luz en Colombia. Y todos en las casas estuvimos a punta de vela y de nuestro radio transistor con pilas, escuchando a nuestros íconos de la radio, y entre estos el programa La Luciérnaga que dirigía el doctor Hernán Peláez. Y con este programa muchos de nosotros crecimos, no solo en la actualidad nacional, sino conociendo todo lo que pasaba al interior del deporte colombiano. Así que yo creo que, profe, hoy vamos a tener un programa muy, muy especial. Sin más preámbulos, lo saluda hasta ahora doctor Hernán Peláez. Muy buenas tardes, un honor saludarlo. Muy buenas tardes a usted y a sus oyentes, y bueno, con mucho gusto aquí para conversar, me imagino, un tema que es común para todos, el tema del fútbol. Doctor Peláez, gracias, hombre. Doctor Peláez, ¿usted cuántos partidos se ve un fin de semana? Dígame la verdad, señor. Siempre estoy viendo partidos de todas partes, entre sábado y domingo, incluyendo los partidos, por supuesto, de Colombia, los más importantes que se puedan ver. Pero hoy, no solamente yo creo que el colombiano medio hoy tiene la fortuna de tener en la parrilla, si así puede decirse, una cantidad de juegos, pero más que de juegos, de distintos lugares donde uno puede hacer comparaciones, puede lamentar lo que no vemos o lo que pudimos ver, en fin. Yo creo que es una oferta grandísima la que tiene hoy el aficionado a la pantalla, porque hay que decirlo así, es aficionado a la pantalla, que es donde aparecen todas las ligas o la mayoría de las ligas con sus partidos, ¿no? De manera que el número no lo tengo, pero estoy seguro de que menos de 6 partidos, no sé, puede ser, pero no me preocupo del número, sino de la calidad de los juegos para escoger, ¿no? A mí me da la impresión, doctor Peláez, que a usted le gusta mucho el fútbol brasileño. Cuando escucho su programa, digo, él tiene una inclinación hasta el fútbol brasileño. Sí, bueno, yo de Sudamérica yo veo Brasil y veo Argentina básicamente, algunas cositas de Chile, pero básicamente Brasil y Argentina. Pero yo creo que en este momento para mí el fútbol más vistoso es el de la Premier, el fútbol de Inglaterra. Ese me parece que es el que seduce por la forma en que lo juegan, por la forma en que respetan las normas, por el cumplimiento de los equipos, por el estado de los campos de juego. Hay una cantidad de factores que seducen realmente la organización del fútbol de Inglaterra. Pero el brasileño sí, realmente siempre me gustó el fútbol de Brasil, y más ahora que lo puedo disfrutar cada domingo, donde hay un partido siempre en directo a las 2 de la tarde en el canal O Globo de Brasil. Siempre presentan, por ejemplo, el último que dijo es Flamengo Palmeiras, que ganó Flamengo 3-1. Ese fútbol siempre tiene, porque el jugador brasileño, en medio de todo, es un jugador que le gusta la inventiva, es un poquito alejado de los planes rígidos de juego, y tienen inventiva y tienen cositas que realmente alegran a la gente, ¿no? Doctor Hernán, alguna vez escuché que usted era hincha del Deportivo Cali, pero nunca lo he escuchado sesgado haciéndole fuerza a ese equipo. ¿Cómo hace usted para ser periodista, pero también tener su propio gusto en cuanto a un equipo de fútbol? No, yo creo que lo del Cali es una cosa más sentimental que del momento, ¿no? Porque yo vine de Cali por allá en el 57, el Cali había desaparecido como equipo en el 55, cuando yo estaba todavía en Cali, y cuando reaparece para los años 59, como yo estudiaba aquí con otros compañeros que habíamos venido de Cali, 4 muchachos habíamos venido de un colegio de jesuitas, el colegio Vermont, pues para nosotros volver al estadio, a ver al equipo de la ciudad, pues sí, así como también con el América, aunque le confieso que yo en el fondo fui más seguidor del Boca de Cali, el de los paraguayos, pero bueno, como le digo, es una cosa más sentimental, porque era ir al estadio a ver al equipo de la ciudad de uno que no había vuelto,
Pero con el tiempo eso no es tan cierto, porque después de uno conocer a todos los equipos, conversar con jugadores de distintos equipos, entablar amistad con técnicos, es como una cosa muy difícil de cerrarse a un solo equipo, ¿no? Yo en ese aspecto, pues me gusta reconocer a todos los equipos, Sí. a todos los jugadores. Por eso yo apelo mucho ahora que tengo ese asunto del Twitter, recorro mucho a traer al presente fotos de aquellos equipos que vimos, jugadores que se fueron, y que hay que recordarlos, porque la memoria del aficionado a veces es flaca, ¿no? El aficionado vive del momento, del resultado de su equipo actual, y va desdeñando a aquellos que en su momento también hicieron algo por su misma afición. De manera que sí, yo tengo un cariño especial al Cali, cariño diría más que hinche, cosas de estas, pero porque todo ese fútbol, todos esos equipos se metieron en mi vida desde que yo empecé a hacer vestuarios por allá en el 65 en el Campín. Conocí a todos, de manera que era muy difícil decir, no, yo no quiero hablar sino de este equipo, no, yo tengo que hablar de todo lo que veo, y como le digo, con amigos y conocidos en todos los equipos de Colombia y en equipos del exterior también, ¿no? Total, doctor Hernán, para mí es un gusto poder hablarle. Soy Juanita González y creo que usted ha hecho, en medio de toda su experiencia, que ciertas palabras tengan como mayor relevancia en nuestra jerga futbolística, por decirlo de alguna manera, algunas como el pulso, la polémica, y por eso me gustaría preguntarle, doctor, ¿qué recuerda cuando uno le dice la polémica? ¿Qué se le viene a su corazón, a su mente? No, yo creo que la polémica cumplió un papel muy importante en una época donde vivíamos del fútbol de la casa. Era la época donde venían de pronto equipos del exterior a las famosas pretemporadas, juegos amistosos que desaparecieron a raíz del 60, cuando inicia la Copa Libertadores. Se acabó ese ir y venir de equipos que jugaban un amistoso y se iban, en fin. Pero cuando yo me acuerdo de la polémica, simplemente digo que fue un programa que identificó en su momento al país futbolero, porque primero lo hacíamos con la participación de representantes en 11 ciudades del país, y entonces a la gente le parecía grato, al que vivía en Bogotá, por ejemplo, al costeño, saber que tenía gente que hablaba desde Barranquilla o desde Santa Marta. Los santanderianos tenían su representante en Bucaramanga, en Cúcuta, en el Valle, en el eje cafetero. Yo creo que eso fue una especie como de motivación para todas esas personas que se mueven de un sitio a otro, ¿no? Y que quieren saber cómo va su equipo, qué ha pasado. Y yo creo que eso fue el recuerdo grande, y poder haber vivido, entre comillas, de los muchos o pocos equipos colombianos, de un campeonato que era extenso, era largo en su mayoría, y poder tener, como le digo, aparte de la presencia, el lenguaje. Era muy interesante oír a Perea hablando, digamos, en el barranquillero, contrastando con el de Bucaramanga en su estilo, con el de Cali en su estilo, con el antioqueño. Yo creo que toda esa mezcla hizo que el programa tuviera unos cimientos muy fuertes y muy arraigados dentro del aficionado común. Yo creo que ese fue realmente el éxito, haber podido integrar a tanta gente de tantas ciudades, y así usted fuera de Pereira, no le importaba oír algo que estaba pasando en Santa Marta, y al de Santa Marta, lo mismo. De manera que ese es el grato recuerdo, y como le digo, hoy en día sería muy difícil hacerlo, porque primero la gente la hay, las ciudades las hay, los equipos los hay, pero tenemos una globalización que apabulla, y no podríamos centrarnos pues hoy en un tema muy local, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a otra cosa, las generaciones han cambiado, pero la generación que nos acompañó, las generaciones que nos acompañaron en la polémica, siempre tienen ese grato recuerdo de un programa que en su momento fue pues muy importante, y así lo recuerdo. Se hizo con mucho cariño, con mucho espíritu, y logramos integrar, como le digo, al país futbolero.
Doctor Hernán Peláez, un gusto saludarlo, la verdad que es un honor estar conversando con usted a esta hora en que ruede la pelota, y mi pregunta a propósito de lo que nos estaba hablando del Flamengo de Brasil, lo voy a llevar un poquito al fútbol brasilero porque también me gusta verlo y sobre todo lo que está pasando con los clubes brasileros en la actualidad que son protagonistas a nivel continental. Vemos lo del Flamengo, que este último fin de semana le ganó 3-1 como visitante al Palmeiras. La verdad están muy bien, tienen tremendos jugadores. Quería preguntarle, ¿qué opina usted de esa superioridad del fútbol brasilero hoy por hoy? No solamente a nivel futbolístico, sino sobre todo por el lado de las contrataciones y de los planteles que tienen estos equipos. Flamengo tiene a Gabigol, ahorita llegó David Luiz, Arrascaeta, Diego, tremendos jugadores. ¿Qué opina de esta organización también de los clubes brasileños y por lo tanto que están tan ganadores en los últimos años? Lo que pasa es que Brasil tiene una motivación muy especial. Ellos son pentacampeones del mundo y eso los ha llevado primero a organizar un torneo increíble que se llama el Brasileirão, que es en todo el país. Tienen lo que llaman la segundona o la primera B por todo el país. Y es hoy en día, y ayer vi la estadística, es el país más exportador de futbolistas. En los últimos 10 años, por ejemplo, a Portugal han ido más de 10.000 jugadores brasileños. Buenos, regulares, no sé, pero han ido. Claro, se les facilita el idioma. Pero lo que le quiero decir es que la organización de Brasil es impresionante. Y han logrado cautivar a la televisión, que es un gran, como dijera, una gran ayuda para todos los equipos, y además pagan muy bien y va mucho público y tienen pasión por el fútbol. Y además en la Copa Libertadores, noten ustedes que ellos empezaron mirándola así de reojo, como que no les interesaba. Es más, uno de los primeros equipos que se atrevió a hacer ruido fue un Bahía de la década del 60. Se marginaron durante un tiempo y después descubrieron que era importante la Copa Libertadores, porque en ese momento la Copa daba un premio que era jugar la final intercontinental. Y como el fútbol profesional se mueve con dinero, ellos descubrieron esa beta. Y hoy en día para los equipos brasileños estar en la Libertadores o en la Suramericana, pues es, como le diría yo, una ayuda increíble económica, y además cuentan con patrocinadores. Y ni hablar de la población, es una población, yo no sé cuántos millones más, de 100 millones de habitantes debe tener Brasil, algo así. Si nosotros tenemos 50. De manera que Brasil juega fútbol en toda parte, en todo sitio. Tienen campeonatos estaduales, es como si aquí tuviéramos en Cundinamarca un campeonato regional y simultáneamente los equipos de este campeonato, algunos participan en el torneo nacional. Eso es más o menos el esquema. De manera que lo de Brasil es una cosa apabullante en organización, en presentación de equipos, y el jugador brasileño cautiva. Es un tipo que por su estilo de vida y de juego ofrece mucha versatilidad, y tienen mercados dominados. Por ejemplo, en Asia prefieren llevar jugadores brasileños a otros jugadores de otros sitios. Así que yo creo que es una cosa empujada por ese pentacampeonato. Para la selección brasileña es una presión permanente de ser la primera, de estar arriba como protagonista, de ir a mundiales, no ha faltado. De manera que Brasil es hay que decirlo, yo creo que es la potencia que en este momento enfrenta a las potencias de Europa. Alguien me dirá que Argentina sí, pero está en segundo plano, y de ahí para abajo estaremos todos. México, Centroamérica, más o menos, pero Brasil es el demostrar para cotejar con las grandes potencias de Europa. Esa es yo diría, la explicación del momento que viven los equipos del Brasil. Doctor Peláez, hablando de Brasil y viendo el desempeño de la selección Colombia en Brasil 2014 y el desempeño de la actual selección Colombia, ¿usted cree que la selección Colombia se vino a menos después del Mundial de Brasil 2014? Yo diría que la pregunta no es si se vino a menos. La pregunta es cuáles jugadores tenemos de alta competencia. Si a uno le dicen cuáles son los jugadores colombianos de élite, pues uno tiene que mirar a Europa.
ir a ver a la Premier quiénes están, a la española, no, tanto a la española no, a la italiana. Nosotros tenemos jugadores muy buenos, algunos como Cuadrado, de un rendimiento enorme, grande, que se ha metido en los equipos de élite. Pero yo creo que el problema de la selección nuestra es que tenemos jugadores buenos, pero no jugadores que marquen gran diferencia. Usted lo mencionaba, cuando uno en Brasil tiene a Gabigol de suplente, porque hay dos tipos más importantes que él por delante, pues uno dice, bueno, de pronto jugará Gabigol. Aquí en Colombia, si no está, por decir algo, el cuento de James Rodríguez, no tenemos que recurrir a Falcao. Pero yo creo que nos hemos quedado estacionados un poco, porque alguien me dirá, no, pero Colombia exporta, sí, exporta muchos jugadores, pero ¿a dónde? A Chipre, a Andorra, a los equipos de segunda en España, es decir, usted revise y verá que no tenemos, pues hay excepción, Ospina juega en Italia, Duván Zapata, Muriel y tal, pero se pueden contar. Yo creo que la selección nuestra está bien integrada en jugadores buenos para nuestro medio, buenos para cierto nivel, pero no tenemos realmente un equipo o una selección que uno diga, la podemos enfrentar a la selección española o la selección italiana o a la inglesa o a la brasileña mano a mano, que lo vamos a probar ahora en Barranquilla seguramente, viendo cómo venga Brasil. Hemos recurrido a algunas cositas como cambiar el horario, pero resulta que para el jugador brasileño, entre más calor haya, mejor juega. Esa es la otra, ¿no? Si fuera contra los suizos, de pronto sí, pero jugar contra Ecuador, si los jugadores del Ecuador la mayoría son del Pacífico, de zonas calientes. Bueno, pero en fin, sí, lo que quiero decir es que tenemos jugadores buenos, pero no tenemos grandes jugadores, todavía no hemos alcanzado ese nivel que tienen ellos, ¿no? Doctor Peláez, para su gusto, ¿Pekerman, Queiroz o Reinaldo Rueda? Saque a Queiroz, que Queiroz pues no alcanzó a pintar para nada. No, yo creo que Pekerman le lleva una ventaja, ¿no? Pekerman fue a 2 mundiales. Alguien dirá, sí, pero no hicimos nada, no fuimos campeones del mundo, no importa. Es que nosotros para ir a un mundial, lo que sufrimos, calculen que fuimos al mundial del 62 y volvimos al mundial del 90, todos esos años perdidos, no pudimos hacer nada, llegamos al 90, entonces se le reconoce a Maturana que nos llevó al 90 y tal, pero yo creo que Pekerman logró no solamente meternos en los mundiales, sino sobre todo en el segundo, ser protagonista ser protagonista con la selección Colombia. Yo creo que él tenía una condición que quizá también la tenga Rueda, siendo más callado Rueda, ¿no? Más inescrutable Rueda, pero Pekerman tenía el grupo en la mano. Es que cualquier técnico de fútbol puede saber mucho de táctica, de estrategia, haberse leído 54,000 libros, visto 2,000 videos, pero si no tiene manejo de grupo, que es lo más difícil, no funciona. Y aquí me quiero devolver un poco en algo que ustedes decían, sí, de la polémica. Y yo tuve un programa donde probé toda esa condición en la Luciérnaga. Si usted no tiene manejo de grupo, si no sabe cómo conseguir que determinada figura aporte lo que más sabe, cómo explotar, entre comillas, el talento de cada figura, cómo darle oportunidad a la gente, si no tiene ese manejo, puede que sepa mucho en la cabeza y tenga todo escriturado, pero no le funciona. Y yo creo que en eso Pekerman fue muy buen manejador de grupo. No conozco mucho todavía el tema de Reinaldo Rueda. Sé que es un señor serio, lo conozco pues en ese aspecto personal, un hombre aplomado, de pocas palabras, muy sensato, ¿no? Pero eso todo se consigue o se avala cuando nos lleve adelante a salir, a clasificar para un mundial, que esa es la meta que tenemos, ¿no? Así como Brasil la meta es ganar el mundial, nosotros no digo que nos conformemos, pero somos realistas y diremos, lleguemos al mundial. Y ahí para allá, bueno, será ganancia. Hay países, como le digo, como Brasil, que tienen la obligación de ganar por todos los antecedentes y por todas las exigencias que recibe, ¿no? La presión. Pero yo en este momento me quedaría con Pekerman.
Con Pekerman. Doctor Peláez, usted en su vasto conocimiento de una experiencia bastante extensa en todo este fútbol colombiano específicamente, ¿cuál sería su equipo ideal de todos los tiempos en la selección Colombia? Por favor, cuéntenos cuál sería ese equipo ideal para usted. Muy difícil. Es muy difícil, porque imagínese, yo estoy viendo fútbol del año del Río. Claro. Es muy difícil porque si usted me dice arqueros, todos los que hemos visto han sido muy buenos. Sí, salió en una cosa que hicieron ahora, Quillita. Ahí mismo dijeron que no, que era mejor Córdoba, otros que no, que era mejor Farid. Debate. Yo diría que otro como el Caimán Sánchez, que fue el primer arquero que tuvimos en el exterior en San Lorenzo de Almagro, jugando como titular. Ese es un arquero que había que tenerlo en cuenta. Es muy difícil porque, como le digo, es que en 70 años de fútbol, si usted me saca 5 jugadores por año, estoy hablando de 350 jugadores buenos para escoger. Es que en los volantes, por ejemplo, sí que Valderrama es cierto, pero los que tuvimos la fortuna de ver a Arboleda, a Redín, al mismo Valderrama, a Cañón, a tantos jugadores, es que es muy difícil. Sí, es muy difícil realmente. Memoria, y yo creo que había que sectorizarlo, poner a la gente, si usted tiene tantos años, dígame cuál fue su equipo. Si usted le pregunta a un pelado de hoy, seguramente va a tener votación altísima por Cuadrado y por Quintero, porque es lo que están viendo. Lo otro es historia para ellos, ¿no? Entonces sí, es por eso esa alineación, esa que sacaron, no sé, la sacaron, ahí me escribió una persona y tiene razón. Si usted la revisa, hay base de la selección de la Copa América. Están Yepes, Córdoba, que fueron los campeones de la América, ¿cierto? Sí. Por eso le digo yo, eso es complicado. Son ejercicios buenos para discutir y para entretenerse en una tarde hablando con un amigo, diciéndole, oiga, si fue mejor que este. Yo creo que es eso lo que... Y eso es, entre otras, ese tipo de ejercicios es lo que alimenta la afición del fútbol, ¿no? El poder hablar, discutir, comparar, descalificar, ¿no? Sí, es cierto, ahí ya nos tocaría entrar con un cafecito y empezar a hablar de todas estas eras que ha tenido el fútbol colombiano. Pero entonces, doctor Peláez, respóndame esta para poder conocer un poquito más ese gusto que usted tiene personal. ¿Y qué tipo de jugador usted prefiere? ¿Quizá los que dan zapatazo, los que hacen pinceladas o los que hacen directamente goles? ¿Cuáles son sus favoritos? No, yo creo que los que jugamos fútbol hace unos años, sabemos y apreciamos el jugador que domina el balón, el jugador que hace con el balón lo que quiere, que sabe parar un balón, que pueda ser un sombrerito, que pueda ser un túnel, que pueda ser un taquito, de esos jugadores recursos. Por eso le digo que en eso los brasileños tienen una cantidad de jugadores que son sorprendentes. Sí, hay jugadores de alto rendimiento, los que pegan, los que marcan, los que defienden, pero yo me atrevo con los que crean fútbol, los que hacen jugar a otros, los que hacen un pase como lo hacía Valderrama, o un pase o una finura como lo hacía Arboleda. Yo creo que esos son los jugadores que uno quisiera tener. Mire que la gente aquí en Bogotá recuerda mucho siempre a John Mario Ramírez, por ejemplo, a Mayer Candelo, que son jugadores que tienen algo diferente al común, porque marcar, defender, pegar, pues sí, eso sigue en el fútbol, ¿no? Sí. Jugadores aplicados a determinada función. Pero el que se sale de eso, el que logra volarse del esquema, ¿por qué la gente se divierte tanto viendo al antiguo Ronaldinho? Por todas las maromas que hacía, por todas esas elegancias, esas cosas, ¿no? No, yo creo que en eso sí el gusto mío es destacar y apreciar a los que le regalan a uno cosas para como dijera yo, para congraciarse, para alegrarse de estar viendo a ese jugador, ¿no? Uno, por ejemplo, ve a Cristiano Ronaldo y es esperando a ver a qué hora ese tipo corre y mete el gol y salta y lo celebra, porque sabe que es lo que el tipo tiene, ¿no? No lo quiero ver ni marcando, ni pegando, no, lo quiero ver en lo que él sabe hacer. Y yo creo que el público termina inclinándose por esos jugadores finos. Sí, hay algunos que siempre me critican que porque yo defiendo al jugador bohemio. Sí, ¿cómo voy a poner a decir que no? Yo recuerdo una anécdota muy buena de un jugador Lobatón, jugador colombiano, que tenía todas las condiciones para triunfar y que tenía alguna vida, ¿no?, perdida en la semana,
pero llegaba el domingo y era el mejor jugador del campo, el que inventaba y el que resolvía. Y algún técnico dijo eso, que lo tuvo, digo, no, a mí no me interesa lo que hace, sino lo que va a hacer el domingo, no me interesa lo que hace en la semana. No, yo creo que siempre mi tendencia es alegrarme y destacar a aquel jugador que tiene algo diferente, que eso se conoce, eso se nota, ¿no? Por ejemplo, ayer ustedes se ponen a ver, y si pudieran hacer una sumatoria de todos los titulares del mundo, le van a salir a usted a hablar de los 3 goles de Messi, del gol de Cristiano, de cómo Lewandowski hace goles, de cómo Tomás Müller se la tiene montada al Barcelona, el pase gol que hizo Duván Zapata. Nadie le habla hoy de un defensa o de un volante de marca, no, le hablan esos nombres, de Lukaku. Es decir, eso lo tiene el mundo también claro, ¿no? Esos jugadores marcan diferencia y esos son los que reciben los titulares. Los otros juegan, hacen parte del juego colectivo, pero no son los jugadores brillantes que uno quiere ver. De acuerdo, doctor Peláez, y hablando de esos grandes jugadores y hablando de esas leyendas, quería preguntarle por Maradona y por Pelé. Por supuesto no podíamos dejar de preguntarle al doctor Peláez por estos dos grandes, quizá los más grandes en la historia del fútbol. Por un lado quería preguntarle, doctor, ¿cómo recibió el año pasado, pues lo que todos conocemos, el fallecimiento de Maradona a sus 60 años? Y también quiero hacerle la pregunta por Pelé. Recientemente el Rey Pelé salió de una cirugía de colon, también tiene sus problemas de cadera, él ya tiene 80 años. ¿Qué cree que va a pasar en el mundo? Pues Dios no lo quiera, todavía no lo queremos, pero ¿qué pasará en el mundo también cuando nos falte el Rey Pelé? No, mire, yo creo que Pelé y Maradona marcaron una época cada uno. Para mí Pelé fue el mejor, que tuve la fortuna de verlo. Conversé inclusive con él en 2 oportunidades, pero fue un jugador campeón, goleador, guapo en el área, jugador inteligentísimo, un tipo que podía hacer la pared corta que hoy no se hace, con otro compañero que era Coutinho, podía ir a cabecear, es decir, un jugador completísimo y además bravo. Es decir, era un jugador no tanto el estilo, en eso le gana por ejemplo a Messi, y no tanto a Maradona. Es un jugador, o fue un jugador que llenó una época completa. Fue él tuvo la fortuna de hacer parte del Santos, que fue el primer equipo trotamundos del mundo. Había un célebre equipo de baloncesto llamado los Globetrotters de Harlem, que hacían giras y hacían espectáculo y circo y tal. El Santos se convirtió en eso en un momento. Era un equipo que jugaba en la semana 3 partidos, jugaba en África, en Europa, donde fuera. Y Pelé siempre estuvo en todas. Y como le digo, tiene los méritos de los títulos que consiguió, mundiales y Copa Libertadores, todo eso. Pero yo creo que fue un jugador que llenó en su época al mundo. Como le dijera, sí, no, es que no es muy difícil porque hoy tiene más competencia, usted tiene jugadores más para escoger. En esa época era Pelé. Después aparece Maradona, que al igual que Pelé, era inteligente para jugar, dominaba la pelota, era un tipo que te hacía gol, te hacía de todo en la cancha, guapo también, peleador, con una vida privada muy diferente a la de Pelé, y yo creo que esa vida privada le pasó factura al final a Maradona. Pero yo tanto a Maradona como Pelé los quiero ver como jugadores, los quiero recordar como lo que fueron, llenaron épocas completas, ¿no? Y ambos tuvieron el logro de los campeonatos del mundo. Pero para un personal, yo tengo siempre a Pelé en primero, y después tendría a Maradona y a Messi, que a Messi le falta algo, que es un título del mundo. Lo que pasa es que el tiempo también le va corriendo, ¿no? Vamos a ver si lo alcanza. Pero yo creo que Pelé y Maradona, cada uno en su estilo, pero con cosas en común: goleadores, jugadores de campo, inteligentes, guapos, ¿no? La vida personal, eso sí es otra cosa, y en eso, como le vuelvo a insistir, se la cobró a Maradona, ¿no? Tiene toda la razón, doctor Peláez. La vida personal es otra cosa, pero se la cobró 100%. Venga, doctor Peláez, le voy a hacer una pregunta. Sí.
el estadio más lindo que usted ha visitado y la anécdota que usted recuerde detrás de un micrófono. No, yo creo que, bueno, he visto mucho, y me falta por ver muchos estadios, pero un estadio, no sé, por el momento, el Estadio Azteca de México, en aquella final, un estadio lindísimo, bueno, es que una cosa es ver el estadio con público y otra como lo estamos viendo sin público, pero Tiene toda la yo creo razón. que ese fue un estadio lindísimo por la alegría de la gente, por la fiesta que fue el Mundial, por el partido final que fue sensacional con la victoria de Brasil. Pero yo creo que ese estadio, ahora, hay estadios que impactan, ¿no? Por ejemplo, la Bombonera de Boca, que a nosotros nos tocó transmitir de la parte, de la bandeja que llaman ellos la bandeja alta, la tribuna alta. Eso Wow. cuando hace un gol el equipo local, eso, el temblor es nada, eso empieza, y uno, claro, uno no conoce mucho eso, y empieza eso a moverse como si se fuera a caer por la, bueno, pero ese es un estadio muy especial. Y no, yo creo que, y los estadios de Brasil, yo conocí el Morumbi, que es lindísimo. No, estadios, y hoy en día me imagino que los estadios de Dubái o esos de Qatar van a de ser Qatar. De espectaculares, acuerdo. pero yo me quedo con el Azteca por ahora. Doctor Peláez, sí, pero cuéntenos una anécdota que usted recuerde muchísimo transmitiendo detrás de un micrófono, haciendo una entrevista, que usted diga y le pueda contar No. esto a nuestros oyentes. No es que hay tan... A ver, recuerdo una que me pasó en Paraguay, estaba yo con Tato Sanín en un partido de, ¿quién fue? Bueno, de América, tal vez, estaba América en esas finales, y en esos servicios de transmisión que eran rudimentarios comparado con lo de hoy, que nosotros podemos estar hablando aquí por un celular, y bueno, miren ustedes, en cambio en la época nuestra, uno viajaba al sur, sobre todo a Brasil, a Paraguay, a Argentina, y las conexiones todas se hacían por Río de Janeiro. O sea, yo salía de un estadio en Buenos Aires y el que me recibía era un operador en Río de Janeiro. Y ese operador, como en el viejo sistema de Telecom, tenía que meter la clavija para que ese sonido llegara a Colombia. Esa es una vuelta Wow. tenaz. Uno hablándole medio en portuñol al tipo de Río que no entendía, lo conectaban con el que no era. Yo a veces salía a hablar y me estaba contestando Todelar y yo estaba en Caracol porque el tipo había cruzado y bueno, en fin. Pero alguna vez en Paraguay sí me pasó una y fue culpa mía. Resulta que Caracol, con un señor técnico, un gran técnico que fue don Jairo Tobón de la Roche, nos dieron un aparatico que ellos le pusieron el nombre del Pato. El Pato porque era como cuando usted va en un bus y alguien se cuela y dice vino de Pato. Y efectivamente nosotros teníamos la consola de transmisión y el Pato famoso era una cajita, una consola pequeña que se le adaptaba a la consola para dar mejor sonido, para darle más cuerpo, que llamaban en esa época, ¿no es cierto? Bueno, y llegamos y conectamos y empezó a modular el Tato, pues a modular para Colombia, hola, Colombia, Caracol, la. Y resulta que de pronto dicen por el interno, mire, conecten el Pato. Entonces yo, en el afán, enchufé directamente el Pato, ¿no? No. A la toma eléctrica. Y resulta que la toma tenía otra energía y me quemó el Pato. No. Como cuando usted le dicen a 120 y usted la mete y la corriente estaba a 220 y pum, se quemó el Pato. No. Entonces, Bogotá preguntaba, ¿qué pasa con el Pato? Hasta que el Pato le dijo, no, el Pato se chamuscó, no alcanzamos. Y eso fue por el afán, claro, no me dijeron ni me advirtieron. Como él estaba modulando, él es el que sabía, pero como lo estaba modulando y le estaban hablando, él me hacía señas, conectar el Pato y ¡pum! Yo conecté eso y tan, se quemó eso, no, qué rollo. Pero bueno, de esas cosas que le pasaban, y nosotros viajábamos con otro problema. En esa época las estaciones mandaban, nosotros le pusimos el nombre del sarcófago, eso era como un ataúd lleno de cables y de cosas. No. Y eso en las empresas aéreas era un problema porque eso era equipaje, no, mejor dicho, No. hoy en día es una cosa muy diferente. Pero bueno, son gratos recuerdos Claro. de una época un poquito, pero con la gran ventaja, y eso sí tengo que reconocerlo, que la radio de Colombia siempre fue técnicamente la más avanzada de América
superando inclusive a la de Brasil. Nosotros hicimos el Mundial del 74 desde Alemania, hicimos muy buenas migas con la gente de O Globo, con Joao Saldaña y un señor Curi, y ellos se aterraban de cómo teníamos de equipos. Claro, porque la radio en Colombia, si ustedes lo saben y se lo recordamos a los oyentes, comienza competencia privada en el año 48. Entonces las cadenas y las estaciones compraban equipo gringo de primera, ¿no? Iban a las ferias, compraban y traían. Cuando íbamos al sur, esas estaciones del sur, que la gran mayoría eran del estado, pues estaban muy limitadas técnicamente. Y para nosotros era pues una cosa impresionante salir y mostrarles cómo hacíamos las transmisiones y tal. De esas vanidades efímeras, pero bueno, servía en su momento, ¿no? Doctor Peláez, déjeme preguntarle algo. Sí. ¿Alguna entrevista de su vida que usted haya dicho, esta es la mejor entrevista que he hecho en tantos años de carrera? No, mire, yo hice una muy buena para yo trabajaba para Fox, hacía Última Palabra y trajeron a Lothar Matthäus, vino el alemán. Sí. El tipo no hablaba nada de español y medio inglés. Entonces resolvimos hacer una grabación con él en estudio, teniendo un traductor de alemán que no se veía. Entonces yo le preguntaba a Lothar Matthäus en pregunta normal, ¿usted cuántos mundiales jugó en definitiva? Entonces el tipo contestaba en alemán y mientras tanto el traductor me iba avisando a mí por el interno lo que estaba diciendo. Entonces cuando él terminaba de hablar en alemán, yo decía, claro, usted jugó 5 mundiales, qué bien, ¿no? Se hizo perfecta y de un solo jalón. Al final, Lothar Matthäus me dijo, o me abrazó y me dijo, pues que le había parecido increíble que se hubiera hecho eso. Él no entendía cómo se había grabado, porque él pensó, después me explicó el traductor, él pensaba que grabábamos pregunta, respuesta, editábamos preguntas. No, lo hicimos de una y salió espectacular y el mismo tipo, pero el éxito fue que yo tenía un traductor y como las niñas de la ONU, yo era traductor simultáneo porque recibía lo que él estaba diciendo, yo hacía los gestos de que no entendía y cuando él terminaba decía, sí, Lothar Matthäus reconoce que fulano de tal fue el mejor defensa o lo que fuera. Esa fue buenísima como experiencia y pues a través del tiempo tuve muchas, esta no tiene nada que ver con el fútbol, pero fuimos a Buenos Aires con hacer unos programas y trabajábamos en Radio Rivadavia y era un conductor del programa de la mañana, don Baltasar Botero. Entonces Baltasar Botero me llama, porque era temprano, entonces me llama y me dice, voy a traer un cantante de tango, vaya a entrevistarlo, ¿por qué no me ayudas? Y bueno, listo. El cantante era Andrés Falgás. Entonces Baltasar empieza a hablar con Andrés Falgás y tal. Y de pronto yo le digo, me da chance de que le pregunte, le digo, don Andrés, explíqueme cómo grabó usted a 2 voces un tango que se llama Tu Olvido y lo grabó en Sonoluz de Medellín. El tipo se quedó callado, dije yo, le embarreo, ¿qué pasaría? Se quedó como pensando, dijo, sí, le voy a contar cómo fue que hicimos. Me dijo, mire, grabé en un tono, como decir, no conozco la escala musical a fondo, pues, como decir, grabé en mi, en sol, alguna cosa así, grabé mi voz en ese tono, y después grabé mi voz, el mismo tango, en otro tono, y simplemente el técnico de Sonoluz mezcló las 2 voces y salió un coro, salió a coro el tango. Wow. Yo le decía, increíble, Tu Olvido, y si algún día lo pueden escuchar, notan que el tipo está acompañado de otro, y es el mismo. Y él me decía eso, que fue increíble cómo resolvieron, porque cuando él llegó, parece que preguntó si podía tener como una especie de eco, ¿no? Una segunda voz. Entonces le dijeron, no, maestro, aquí no se puede. Grabe en un tono y grabe en otro y aquí mezclamos. Y mezclaron y así salió Tu Olvido. Esa fue sensacional con Andrés Falgás. Ahora sí la última, doctor Peláez, para dejarlo ir, aunque usted tiene, ojalá pueda estar con nosotros nuevamente, pero doctor Peláez, diferencias de trabajar con Martín de Francisco y con Iván Mejía. Yo nunca me lo imaginé a usted en el mismo lugar hablando de rock cuando usted es un señor de boleros. Explíqueme eso. No.
Vea que volvemos a la misma historia. Mucha gente me pregunta eso. ¿Por qué el rock? La explicación, la respuesta es, yo diría, del público. Resulta que Martín, pues ustedes saben la música de él y tal, y él empezó iba a poner en principio soul, que llama él, no sé qué. Y bueno, y un día puso un rock. Entonces, yo ese mismo día, no, al otro día, yo iba a programar, y lo programé a Luis Aguilé, un cantante, el de Salí de Cuba y todo eso, que canta Pecosville. Entonces, el operador, hablando con el operador que estaba poniendo la música, me dijo, oiga, en este LP, imagínese un LP, aquí en este LP hay una canción rarísima de Luis Aguilé que habla de rock. Y dije, pues, a ver, póngamela, yo lo oigo. Y dije, mañana arreglo yo a este con este con. Entonces sacamos el pedazo de Luis Aguilé, los iracundos queremos rock y no sé qué. Entonces le puse esa cortinilla. Yo le advertí, Martín, ojo, que viene primero una cortinilla y después ligamos tu cuento ese. Y le pusimos la cortinilla. Bueno, a los, no sé, bueno, la seguí poniendo sin saber qué pasaba. Y de pronto encontramos una cantidad de gente en Twitter que le escribían a él, Martín, poné de tal banda tal cosa. Y yo decía, pero esta gente, ¿de dónde salió? Entonces nos pusimos a averiguar y yo calculé por la edad de Martín. Le dije, Martín, aquí hay una cosa increíble. Hemos descubierto, hemos rescatado una generación que oyó mucho rock. Esa generación está entre 50 y 60 años. Claro. Y nos pusimos a hacer las cuentas de las bandas y me dijo, sí, esa gente debió oír esta canción hace tantos años, debe tener hoy 50 años. O sea, la oyeron cuando tenían, digamos, 20 o 22. Hoy tienen 52. Y esos oyentes hoy nos obligan a mantener el rock. Yo eso no lo había entendido, porque yo digo, yo mando música de gente, primero que los cantantes míos ya todos murieron, están en la muertoteca todos esos, pero yo sé que hay mucha gente que oye bolero, se acuerda, porque la gente me escribe, mi papá oía tal cosa, a mi mamá le gustaba esto, ¿no? Entonces yo acompaño esas generaciones de antes, y con el rock descubrimos que hay una generación que, claro, ninguna estación hoy, entiendo yo, pasa ese tipo de rock. Esa gente, ese núcleo, nos ha dado fuerza, porque hay gente que solamente oye eso. A mí me escriben, a mí no me interesa el fútbol, quiero ese el rock, que no hay que... Y hacen peticiones. De manera que eso es un poco ensayo y error, pero bueno, nos salió de casualidad gracias a ese cuento de Luis Aguilé, ¿vieron cómo es la vida? Y es un estribillo que él canta, queremos rock, los iracundos y no sé qué. Y esa generación es la que nos obliga a mantener el rock. Y respecto a Iván, ambos son, para mí, primero, entendidos, les gusta, preparados, claro. El lenguaje de Francisco es diferentísimo al de Iván, siendo Iván un tipo más serio. Pero yo logré, y alguna vez él me lo reconoció, hacerlo sonreír, que eso ya era mucho. Pues, yo le vacilaba la vida, yo molestaba con sutileza. Y nos acomodamos divinamente. Nunca hicimos un programa los dos en el mismo sitio, como tampoco lo hago con Martín. Hoy en día cada uno trabaja desde su sitio, más ahora que no podemos ingresar a las cabinas. Pero con ambos he trabajado perfectamente, uno se adapta y sabe cuál es la virtud de lo otro. Eso lo va conociendo uno con el tiempo, ¿no? Totalmente maravilloso, doctor Hernán Peláez. Bueno, pues también así le hacemos la invitación a los oyentes de su presencia radio para que escuchen al doctor Peláez y a Martín de Francisco. Peláez y de Francisco en la W de lunes a viernes a las 2 de la tarde, que aquí muchos de los que hacemos parte del equipo no nos lo perdemos. Y doctor, le agradecemos de verdad por su tiempo. Ha sido un enorme privilegio tenerlo con nosotros en Que Ruede la Pelota. De parte de todo el equipo lo bendecimos y le deseamos mil éxitos en los próximos días. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y me alegra mucho haber estado con ustedes, y de mi parte denle un saludo a Pedro, una joya que recuerdo mucho, a Pedro González. Claro que sí. Bueno, Claro. si tiene un lazo, para que lo enlace,
¿no? Claro. Lo acomoden. Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias y muy amables, ¿o yo? Claro que sí, doctor Peláez. En algún momento podremos llegar a hacer una mini luciérnaga aquí en su presencia radio, doctor. Ha sido muy amable, muchas gracias, que esté muy bien, un abrazo. Gracias, señores, muy amables. Los iracundos queremos rock.